Muy bien. Exactamente. Bueno, estamos aquí en el estudio con el doctor Adrián Proietti, que sos médico endocrinólogo. Trabajás en una determinada área de la Sociedad Argentina de Diabetes, en la parte de tecnología, ¿puede ser? Tecnología aplicada al control y tratamiento de la diabetes. Hemos tenido un amigo en común, el doctor Litvak del Hospital Italiano. Excelente persona, excelente profesional, y sé que trabajaste con él, lo cual me llena de placer. El otro día hablábamos en una presentación en la que estuvimos juntos acerca de las nuevas terapias que hay en diabetes tipo 2. Sabemos que hay dos tipos de diabetes tipo 1, que es la diabetes autoinmune, que es la menor cantidad de gente, 5 o 10%. Sumamente interesante, podemos desglosar todo eso. En realidad lo que se escucha a nivel poblacional se distribuye así, un 90%, está muy polarizado. 90% lo que es lo más común, diabetes tipo 2, el famoso paciente que tiene sobrepeso, sedentarismo, etc. Y un 10% en la otra polarización, pero que en realidad cuando se profundiza es más población con diabetes tipo 1. Decime, ¿qué porcentaje de la población argentina padece diabetes? Bueno, una gran pregunta. Nosotros tenemos unas encuestas nacionales de factores de riesgo que arrojaron una cifra de 12.7% de la población adulta presenta diabetes con la distribución previamente que citamos, ¿no? Ese es el último dato que nosotros tenemos propio, población mayor de 18 años. ¿Y qué es diabetes tipo 2? Bueno, me encanta la pregunta, porque en realidad es muy fácil resumirlo con el número. Y la verdad que el número en la diabetes es algo que en algún momento va a cambiar. La numerología, que esto es interesante entenderlo, colocado al diagnóstico, era por los mecanismos que generaban la entidad. Se le puso 1 porque se creía que era un mecanismo solo, que era la pérdida de la funcionalidad de la insulina, que más o menos es así. En la 2 se creía que eran 2 mecanismos. Hay una pérdida de la parte de la función y el segundo mecanismo, una dificultad de accionar de la insulina, que es lo conocido como la resistencia a la insulina. Pero la realidad es que desde hace mucho tiempo a esta parte se encontraron muchos mecanismos que generaban la entidad en la diabetes tipo 2. De hecho, hoy hay un gran paradigma de cambios farmacológicos que actúan por distintos mecanismos y lo que conocemos es que hay no menos de 8 mecanismos, un famoso octeto, que así se definió, 8 mecanismos involucrados en el desarrollo del aumento de la glucosa en la diabetes tipo 2. Adrián, uno piensa las cifras, no tiene nada que ver esto, ¿no? Pero piensa la cifra de COVID, 125 millones de personas, y piensa que en el mundo hay 468 millones de personas que tienen diabetes. Estamos hablando de cifras muy altas de personas con diabetes. ¿A qué se debe el crecimiento de la diabetes? Interesante, es la primera vez en una entidad metabólica, cuando ahora escuchamos pandemia, todo el mundo habla de pandemia, hoy estamos muy cancheros. Sin embargo, la primera vez que se habló de pandemia con una enfermedad metabólica, la pandemia es lo infeccioso, vinculado a enfermedad infecciosa, la primera vez relacionada a una enfermedad metabólica es con la diabetes. Fue con la diabetes y es con la diabetes. Y la realidad hay múltiples mecanismos, desde el sedentarismo, la mala calidad de vida, la alimentación más deteriorada, los fenómenos de estrés, la calidad de vida se ha deteriorado en el mundo. Por tanto, la incidencia y está increyendo el número de diabetes, digamos, nadie está exento y nosotros, como viste los números, tampoco. Ahora, yo cuando pienso en diabetes, porque no tengo a nadie cercano en esta situación y porque tampoco lo tengo yo, pienso automáticamente en lo que tiene el doc en sus manos, que es en inyectarse, ¿no? Insulina. ¿Todos los diabéticos lo necesitan o está relacionado al diabético tipo 2 o cómo es esto? Interesante y algo a aclarar. No todo lo inyectable hoy está muy bien lo que vos vinculás. Eso es lo histórico. Hoy tenemos cambios de paradigma. Hoy existen inyectables no insulínicos o insulinas combinadas en una aplicación con otra molécula que actúa en beneficio, obviamente, del control glucémico, preferencialmente en los fenómenos de comida, etc. En la primera pregunta tuya, digamos, ¿cómo se distribuye? Insulinoterapia puede recibir todo el mundo. Y el primer mensaje, porque hay algo generacional que escuchar insulina era una mala evolución, era negativo. Decís, no, insulina salva vidas. La insulina es una constructora de tejidos, la insulina es un anabólico, digamos, es sumamente interesante como herramienta, es una hormona excelente, bien utilizada. La población con diabetes tipo 1, como bien dijo Guillermo, requiere insulina todo el tiempo porque sus células del páncreas que generan insulina no están funcionando. Y en la población con diabetes tipo 2 hay cifras de aproximadamente el 40% de dicha población requiere insulina como coadyuvante en el tratamiento, ¿no? Para colaborar. Digamos, pueden tener
terapias combinadas, insulina, antidiabéticos orales o inyectables no insulínicos. Es muy común que la gente piense, diabetes tipo 1, hay que aplicarse insulina. Y diabetes tipo 2, comprimidos, pastillas. Sin embargo, vos me trajiste 2 lapiceras que es para inyectarse en diabetes tipo 2. ¿Es común el uso de estas terapias? Bueno, como decíamos, estamos cursando cambios de paradigma, de herramientas terapéuticas, lo que nos pegó el COVID a todos y sin ningún lugar a dudas también dispositivos tecnológicos con aplicación en la diabetes. En este caso, la innovación es combinar en una sola inyección dos fármacos, por un lado la insulina y el otro fármaco que te había comentado previamente, que actúan preferencialmente en reducir la glucosa del evento de comida e indirectamente dar fenómenos de saciedad. Por lo tanto, impactan en muchos de estos de los cuadros de estos pacientes, que es el aumento de peso, ¿no? Entonces, no impacta negativamente en cuanto al peso. ¿En qué momento se debe aplicar este tipo de productos? Bueno, es interesante. Este tipo de inyectable se aplica una vez por día, tiene la combinación de una insulina lenta de aproximadamente duración de 24 horas, combinado, se llama Iglar-Lixi, ¿no? Las moléculas, insulina glargina junto con lixisenatide. El lixisenatide es la segunda herramienta que da este fenómeno con las comidas, controla la glucosa en la comida y reduce el apetito. ¿Esto hace bajar de peso a las personas? Bueno, esto es interesante también. Digamos, lo que se ha visto en los tratamientos con insulina, si el paciente es muy ordenado en la alimentación, el peso tiende a ser neutro. El problema es que la insulina está pagando lo que si el paciente come de más y tiene que de alguna manera abordar con más insulina esa ingesta, el paciente, siempre la mística es decir, la insulina engorda al paciente. No necesariamente, lo que engorda es que vos estás como cementando ese alimento, ¿no? El paciente come, si lo pagás con insulina, eso sí genera el aumento de peso indirecto. Lo que hace esta molécula combinada es frenar el aumento generado por la insulina, por esos trastornos alimentarios o el exceso de alimento. Pensaba en qué cosas nos pueden hacer sospechar que tenemos que consultar a un médico porque somos diabéticos. Bien, hoy de todo, ¿no? Hoy primero diría, Agustina, que no pierdan la continuidad de la consulta. Tuvimos un momento trágico, ¿no? Esta pandemia, cuando estuvo más el encierro, los pacientes no consultaban. Las entidades crónicas todas se vieron deterioradas. El impacto, hay cifras de la Sociedad Argentina de Nutrición, 57% de una población de 5.000 pacientes evaluados acá en la Argentina deterioraron e incrementaron el peso, sobrepeso o obesidad. Digamos, eso es lo que ocurrió, no consultaron, muchos dejaban por condiciones de seguimiento en el tratamiento, pérdida de adherencia, un tópico que podemos tocar, claudicó todo, claudicó el tratamiento, el alejamiento. Entonces, hoy lo que tenemos que tener es volver a la consulta y, de acuerdo a cómo evoluciona este vínculo con el COVID en el día a día, tratar de sostener por distintas herramientas la continuidad de dicho control. Es difícil el tema de la adherencia. Hace unos años, no te lo contesto, pero viajé a Dinamarca, al Steno, para vivir como un paciente que tiene diabetes tipo 1. Y nos daban todas las agujas, las jeringas para inyectarnos insulina. Obviamente no era insulina, era solución fisiológica y teníamos que poner todos los parámetros en planillas, nos vigilaban lo que comíamos. La verdad que es muy complejo. Y yo pensaba, qué difícil. Decirlo de un lado siempre es fácil, del lado del médico, pero cuando uno se pone los zapatos del otro, también es difícil ser un paciente que tiene diabetes y sobre todo que requiere controles, insulinización. Esto, digamos, de alguna manera facilita la adherencia de los pacientes. La adherencia significa que cumpla el tratamiento. Viví la misma experiencia en el mismo lugar. Increíble. Dos cosas con la adherencia. Nos vamos quedando poco tiempo, así que vamos por adelante. Sí, la adherencia con este tipo de farmacoterapia, a medida que el paciente requiere más inyecciones, reduce la adherencia en el seguimiento. Por lo tanto, en una inyectable diario, combinar dos farmacoterapias genera mayor adherencia, mejor seguimiento en el paciente, mejores objetivos glucémicos en dichos pacientes. Esto es todo con literatura de aval científico, ¿no? Con muy buena evidencia científica. Y lo mismo ocurre con comprimidos. Cuando vos tenés más de 3 comprimidos por día, que pasan esto, porque estos pacientes no solamente tienen diabetes, suelen tener hipertensión, claro, alteraciones en las grasas, etc. Mayor a 3 igual comprimidos reduce a un 40% la adherencia en dicha farmacoterapia. Súper interesante, Nerea. Muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Siempre nos quedamos sin tiempo. Siempre nos quedamos sin tiempo y siempre tenemos mucho más para preguntar.